No sé si Gonza está también. Ah, bien, 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 genial. Bien, yo les iba a avisar que estoy con la cámara apagada porque Movistar me están dando muy mal y si prendo la cámara se atrasa el audio. Sí, no sé, después de las últimas tormentas como que me anda muy, muy, muy mal. Claro, tranqui, tranqui, no hay problema, no hay problema. Igual cualquier cosita ustedes prenden el micrófono y preguntan, porque capaz que ustedes quieren hablar y yo no los veo por la cámara, entonces prendan el micrófono y manden bocado, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es el inicio de la aproximación a los consumos de sustancias, ¿sí? Poder entender cuáles son las clasificaciones y desde ahí poder ir desmembrando cada una y los efectos que tiene en el cuerpo y demás. Entendiendo esto de como un repaso, que el consumo de todo lo que son las sustancias, que nosotros vamos a ver como psicoactivas, ¿sí? Este curso es específicamente, nos vamos a focalizar en todo lo que es consumo problemático de sustancias psicoactivas, hay que entenderlo como algo que está presente hace muchísimos años, no es algo que es actual. Piensen, como les dije la otra vez, ¿no? Freud diciendo el quitapenas y mostrando lo que es la cocaína, y así hay un montón de fármacos, ¿sí? Pero hoy en la actualidad es un problema que es considerado un contexto de salud pública y estatal, debido a todos los efectos negativos que se pueden generar tanto como individuo, como intrafamiliar y también como sociedad. ¿Sí? Entonces hoy es una situación que también se ve atravesada el Estado. Más allá de todos los contextos delictivos, violentos, que acontece a que el consumo llegue a las calles, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar nada más en la persona en situación de consumo. Pero el cómo llega hasta esa persona tiene un montón de situaciones conflictivas y problemáticas, ¿sí? Desde marginalización de la ley, violencias, pensemos, no sé, muy, aunque lo veamos como algo re de película, de que hay personas ingresando a través de su propio cuerpo sustancias a nuestro país, ¿sí? Entonces, eso es como una emergencia que está a través de todo lo que tiene que ver hoy el Estado y la seguridad. Las sustancias psicoactivas son aquellas que alteran el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Provocan cambios en la percepción, ¿sí? En la información que lleva a nuestro cerebro y cómo percibimos el mundo, el estado de ánimo, el comportamiento y la conciencia. Pueden clasificarse a su vez en diferentes categorías, según sus características y también según sus efectos. ¿Sí? Por ejemplo, según sus efectos fisiológicos, ¿qué quiere decir efectos fisiológicos? En cómo repercuten en lo físico, ¿no? En nuestra anatomía, que es lo que nos produce clínicamente, por así decir. Que estos efectos yo puedo ir al médico y me va a decir, no, tenés taquicardia. ¿Sí? Son efectos objetivos que nosotros podemos ver. Según sus efectos fisiológicos, nosotros tenemos, por ejemplo, las drogas estimulantes. Las drogas estimulantes son la cocaína, la anfetamina, la cafeína y también la nicotina, ¿sí? Por ejemplo, entre sus efectos de estas drogas, ¿cuáles pueden ustedes llegar a imaginar? Físicos, digo, ¿no? En cómo nos afecta físicamente. Bueno, a ver, contanos tu experiencia, porque vos fumás, ¿no, Adri? Bien, ¿y cómo sentís que te afecta la nicotina en tu cuerpo? Bien, bien, está bueno esto. Exactamente, lo que hace es disminuir la frecuencia respiratoria.
Ujú. Igual hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque la nicotina, ¿sí? Vos ahí lo ves como algo fisiológico. La nicotina no solo va a tus pulmones, sino que también va a tu cerebro. Por ejemplo, no digo de Lela, pero una de las clasificaciones es que aumentan la actividad del sistema nervioso central. ¿Cómo te sentís vos cuando no tenés cigarrillos? Bien, porque estás en un periodo de abstinencia. Bien. ¿Algún otro efecto que puedan imaginar? Por ejemplo, con la cafeína, la mateína, ¿no? El mate, cocaína, anfetaminas. Bien. Bueno, pero el mate es por eso. Sí, es abstinencia, porque así como le dije, cocaína, anfetaminas, cafeína, nicotina, el café tiene mateína, ¿sí? O sea, son químicos que van a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Entonces empieza a aumentar la actividad del sistema nervioso central, acelera la frecuencia cardíaca, la respiración, la actividad cerebral. Y si no lo tenemos, aparece la abstinencia, ¿sí? Dolores de cabeza, malestar físico, dolor de panza, cansancio. ¿Sí? Y todos estos, como dijimos, los riesgos son adicción, ansiedad, paranoia, insomnio, hipertensión, agresividad, ¿sí? Bien, después tenemos en estas categorías a los depresores. Los depresores, por ejemplo, es el alcohol, la esperen que están, benzodiazepinas, y hay un par más dentro de esa rama que tienen todos nombres. Uno es barbituricos. Tienen nombres todos muy complicados, entonces se me traba la lengua. Que lo que hacen, ¿sí? Como dicen, depresores, lo que hacen es reducir la actividad del sistema nervioso central. ¿Sí? En las estimulantes aumentaban la actividad del sistema nervioso central, como que siento como que puedo, que tengo adrenalina. En las depresoras reducen esa actividad del sistema nervioso central. Entonces empiezo a tener somnolencia, disminución de conciencia, relajación. ¿Vieron como el tío en el cumpleaños de 15 que se toma un par de copitas y se queda dormido en el asiento ahí en pleno carnaval carioca? Nos lleva a un... Bien, es de esos. Son depresores. Ujú. Bien, porque es esto, reducen tu nivel de percepción al mundo. Hay más dimensión de la conciencia, de dónde estoy, qué es el aquí y ahora. Entonces mi cerebro no lo puede percibir, no lo interpreta, no lo aprendo, y si no lo aprendo me lo olvido. Pensemos en esto de la palabra aprender, no es de recibo una información y la guardo. Aprender es de tomar la información, percibirla, interpretarla y transmitirla al resto del cuerpo. Si yo disminuyo mi conciencia, no la aprendo, no la tomo, y si no la tomo, no queda en mi memoria, ¿sí? Lo que, por ejemplo, entre estos barbitúricos hay uno que está muy de moda ahora que tomen cuando hay mucho dolor, ¿sí? Que es el tramadol. El tramadol es depresor, o el Benadryl, clonazepam,
¿sí? Lo que hacen es esto, reducir la actividad del sistema nervioso, son somnolientos, son mío relajantes, que los riesgos es que generan dependencia, generan disminución de las funciones motoras, pérdida de memoria, intoxicación y como o sea, lo que nos hacen es quitarnos el estado de alerta. Entonces lo que sucede es que no estamos en estado de alerta y nos puede generar sobredosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿vieron? ¿Alguno de ustedes toma mucho ibuprofeno cuando les duele la cabeza? Llega un momento que el ibuprofeno, si lo tomo todos los días, empieza a perder efecto sobre mi dolor de cabeza. Entonces tengo que aumentar la dosis. Lo mismo sucede con todos estos que son los barbitúricos, tramadol, benzodiazepina, clonazepam. Llega un momento que no me hace efecto porque mi cuerpo lo tomó y lo administró y ya sabe cómo combatirlo. Entonces tengo que aumentar la dosis. Y como deja de hacer efecto y tomo 2 pastillas en vez de una en el momento. Y lo que puede generar es una sobredosis sin conciencia. ¿Sí? Luego en estas clasificaciones también tenemos las alucinógenas. Las alucinógenas son, por ejemplo, el LSD, la mescalina, psilocibicina, que lo que hacen es alterar la percepción de la realidad. ¿Sí? Y no solo altera la percepción de la realidad, de lo que está sucediendo a mi alrededor, sino de las texturas, todo lo siento de otra manera, ¿sí? Y pueden llegar a causar alucinaciones visuales y auditivas, y también la distorsión del tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que desde donde luego suceden, después de los malos viajes, ¿sí? Pueden aparecer enfermedades neuropsiquiátricas como psicosis, trastornos de la ansiedad agravado, estos brotes divinos de esquizofrenia, ¿sí? Porque generan alteraciones neurológicas. Después tenemos los opiáceos, ¿sí? Por ejemplo, entre los opiáceos tenemos la heroína, la morfina, la codeína. Pensemos en esto, ¿no? La morfina incluso es una medicina que nos dan médicamente con dolores muy grandes. Y lo que hace es que producen una sensación de euforia, ¿sí? Como de mucha energía, seguido de somnolencia. Y actúan sobre los receptores del dolor en el sistema nervioso. Por ejemplo, las personas cuando tienen enfermedades terminales, lo suministran de morfina por eso, porque te suprimen todo lo que tiene que ver con la interpretación de la percepción del dolor dentro del sistema nervioso, ¿sí? Uno de los grandes riesgos es que, como dije, el cuerpo se empieza a adaptar y lo empieza a necesitar para soportar, ¿sí? No puedo soportar el dolor porque el cuerpo aprendió a superar a la medicación, entonces necesito aumentar la medicación. Y comienza la alta potencialidad de adicción. También aparece una depresión respiratoria, problemas gastrointestinales y por sobre todo puede aparecer la sobredosis, ¿sí? Y luego tenemos uno que hoy por hoy aparece más aceptado socialmente, así como el alcohol y el cigarrillo, que es el cannabis, la marihuana, el hachís, ¿sí? Todo lo que es HDC, no me acuerdo las siglas ahora. Pero bueno, ¿qué es lo que produce el cannabis? ¿Sí? Produce euforia, relajación, alteración de la percepción sensorial y en algunos casos, ¿sí? Todo esto de cómo sea la situación en la cual esta persona lo está consumiendo y cómo lo está consumiendo. Porque también eso varía en cómo lo consumimos. Por ejemplo, hoy por hoy el cannabis, hay personas que lo utilizan en gotitas de manera medicinal, hay personas que la fuman, hay personas que la suministran como comida, como té, como cremas, ¿sí? Depende cómo lo consumas, es cómo también va a repercutir en tu cuerpo, ¿sí? Muchas veces aquellas personas que lo ingieren mediante comidas tienen viajes y percepciones de la realidad muchísimo más profundos que las personas que lo fuman, ¿sí? Sí. Ujú.
Bueno, también, bueno, primero hay que es importante esto como te decía, ¿no? De la manera en que lo suministramos. Y algo que hay que tener en cuenta del cannabis, ¿sí? Es que hoy por hoy, teniendo esta mirada de que hay mucho de esto del cannabis medicinal, hay gente que te vende las gotitas, pero hay que ver si realmente las reproduce bien. Claro. Ujú. Vuelvo en que esto depende mucho de los laboratorios. Vuelvo, tal vez esto hay que ver si la hace completamente natural la droguería. Es que en realidad, si fuera completamente natural, te tendría que hacer efecto. A veces las rebajan. No solo para que no cause adicción, también pensemos en que todo lo que sea fármacos es dinero. Si te dura poco, consumís más. Si consumís más, compras más. Si compras más, para mí es más plata. No, siempre es importante esto de poder hablarlo con el médico cabecera y tal vez poder decirle esto de que no te está haciendo tanto efecto como el que estabas esperando. Pero bueno, tener en cuenta de que una cosa es el uso medicinal y otra cosa es el uso recreativo, ¿sí? Porque también es esto, en el uso recreativo también aparecen las mezclas medias raris, ¿sí? Ujú. No, tal vez de la variación de lo que consumieses para evitar la adicción. Por ejemplo, alguien que tiene muchos dolores, habitualmente físicos, a veces les dan tramadol. Tramadol es una medicación muy fuerte. Pero el tramadol se da intermitente, no tiene uso clínico de por vida. Por ejemplo, lo das para que lo consuma durante 30 días, descansas 30 días. Usas 30 días, descansas 30 días. Porque si no se vuelve, y como que tenés que usar lo mínimo y necesario, porque se vuelve adictivo. ¿Sí? Claro, o como el Bicodín. A mí me sucedió en su momento con el tramadol. Yo tengo una enfermedad, un trastorno en la sangre que hace que no tenga, muchas veces no tenga fuerza muscular. Y los inviernos me pega muy duro y había tenido una trombosis. Entonces después no tenía masa muscular y me dolía mucho la pierna izquierda porque se me había hecho una atrofia. Entonces para el dolor me habían dado tramadol. La cosa es que después yo no fui a un siguiente control y no lo corté porque me seguía doliendo. Entonces seguí con el tramadol. Y después la realidad es que fue muy difícil dejar de tomar tramadol. Porque no me tomaba una pastilla, me tomaba una en la mañana, una al mediodía, una en la tarde. Pasadísima de rosca, estaba todo el día re dormida. Pero no me calmaba el dolor porque mi cuerpo ya empezó a encontrar herramientas como para seguir haciéndome que me duela. Bueno, y la realidad es que muchos de estos, el descanso es por una cuestión de la adicción, sí que puede generar. Yo la realidad es que después al mes tuve el médico y no fue una adicción grave ni nada por el estilo, pero sí soy consciente de que se me había salido de control esos meses.
Bien, todas las drogas, los que tienen, es que tienen efectos fisiológicos, como le decía, estos efectos que causan al cuerpo, ¿sí? Que se pueden evaluar clínica y objetivamente. Objetivamente quiere decir que si yo vengo con un saturómetro, un tensiómetro, un electrocardiograma, puedo ver esas alteraciones, ¿sí? Que no vienen de un marco más emocional ni subjetivo, sino que es algo que una herramienta médica me puede dar exactamente una devolución. Entre los primeros efectos fisiológicos hay algo que altera mucho, que es el sistema nervioso central, en donde todas las sustancias, ¿sí? Ya sea depresoras, estimulantes, lo que hacen es alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso, lo que puede resultar en cambios de la memoria, atención, coordinación motora, funciones cognitivas. Piensen que cuando hablamos de sistema nervioso central hablamos del cerebro, y el cerebro es el que controla todo nuestro cuerpo, desde el habla hasta el mecanismo respiratorio, la mecánica respiratoria, que funciona el corazón, es el que le da órdenes a todo el cuerpo, ¿sí? Luego tenemos como efectos fisiológicos todo lo cardiovascular, más que nada los que son los estimulantes. ¿Por qué? Porque aumentan la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial tiene como variantes significativas y también puede generar problemas al corazón, ¿sí? Como arritmias, taquicardias. Y luego también tenemos los problemas, los cambios fisiológicos en cuanto a lo respiratorio. Por ejemplo, los depresores, como el alcohol o los opiáceos, pueden deprimir la respiración y causar daño a los pulmones o a las vías respiratorias, ¿sí? Esto de que hacen como que los pulmones se relajen y empiezan a funcionar más lento. Si yo no me oxigeno bien, no me llega oxígeno ni al cerebro ni al corazón, y eso no se distribuye por todas las áreas de mi cuerpo. Piensen en todos nuestros sistemas, más allá de que los veamos por separado, ¿no? Sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema circulatorio, todos están unidos entre sí. Y para que nuestro cuerpo funcione al 100%, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Si hay algo externo que viene y que desequilibra una parte, termina generando repercusiones en las otras partes fisiológicas. También otro que se modifica son los metabólicos, ¿sí? Algunas sustancias afectan al metabolismo, que es lo que modifica la función hepática, renal, endocrina, ¿sí? Y cuando incluso sucede esto, lo endocrino, también altera nuestras emociones, porque el sistema endocrino es la parte del cerebro que controla nuestras emociones y hormonas. O sea, las hormonas forman parte de nuestra gestión de emociones y se ve alterada. Y también, ¿sí? Aparecen los efectos sociales. ¿Qué efectos sociales pueden ustedes ver más que nada en las personas con consumo? Tan, 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 tan. Tírenme un centro, la primera que se les ocurra. Exacto. El primero que aparece es el aislamiento social, ¿sí? Porque lo que lleva es apartarse de sus relaciones. Nosotros no es que termina aislado en un costadito solo, no, el aislamiento social va de que empiezan a verse conflictuadas las relaciones sociales más cercanas y familiares. Entonces, no es que va a estar solo, porque empieza a tener otros vínculos, pero empieza a aislarse de los vínculos cotidianos que iba teniendo. ¿Qué sucede cuando empiezo a tener este aislamiento social aceptado culturalmente, no? Empiezan a aparecer los problemas laborales y educativos. Pueden interferir, todas las sustancias pueden interferir en nuestro rendimiento académico y también en nuestro rendimiento laboral. ¿Qué pasa esto? Afecta la productividad y empiezan a aparecer los líos, los conflictos. Y uno de los conflictos que más aparecen son los conflictos con la autoridad, ¿sí? Con el límite. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumo, y más cuando son alucinógenos y demás, nos sentimos como reyes del universo. Entonces ahí es donde aparecen los conflictos. En muchos casos,
¿sí? Por la falta esto, ¿no? De que me aíslo socialmente, no puedo insertarme en la educación, no puedo insertarme laboralmente. Los casos más grandes es que terminamos en situación de calle y en muchos casos con trastornos relacionados con comportamientos delictivos. No solo pensándolo en el robo, sino también en la venta del mismo consumo. Che, si vos me das 3 bolsas y yo te vendo 5 y me compro una y empiezan a hacer todas esas transacciones que desde la mirada de nuestra sociedad y de nuestro sistema judicial y de seguridad es delito vender consumo, vender drogas. Entonces, ya sea que un pibe dice, che, tengo este porro y si yo vendo esto, me puedo comprar 3 bolsitas y si compro 5 bolsitas, vendo 2 y con esas 2 pago las 5, ya estoy generando una instancia delictiva. Nosotros asociamos siempre no, el que si es consumo, te chorea todo. No, a veces simplemente son estos pequeños hechos, ¿sí? Normalizados, pero que terminan visto desde nuestro sistema judicial como delito. Nuestro sistema judicial penaliza la venta de drogas. Entonces, ya sea que el pibe para consumir termina diciendo compro 5 bolsas, de esas 5 bolsas vendo 3 y con esas 3 que vendí pago mis 5 y me tomo 2, aunque sea solo por este trueque a la onda vendo azúcar, termina siendo un hecho delictivo porque es venta de drogas, ¿sí? Bien. También esto para que miremos de otra mirada, porque siempre decimos, no, se meten en la criminalidad, matan gente. Hay personas que llegan a esas instancias, pero ya solo el hecho de lo delictivo, visto desde la manera más académica, es esto ya del trato de vender consumo para poder consumir más, ¿sí? Bien, también tenemos efectos psicológicos, trastornos de ansiedad y depresión, porque el uso prolongado de todas las sustancias psicoactivas pueden generar o exacerbar problemas psicológicos, trastornos psicológicos. Pensemos en que hay personas que el consumo las lleva a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, que si no son controlados, gestionados, esto empieza a aumentar. También aparece la psicosis, como decía, ¿no? Viajes de sustancias como el LSD o la marihuana en sí, pueden inducir en estados psicóticos que alteran la percepción de la realidad y que causan paranoia. Y por sobre todas las cosas, uno de los efectos psicológicos es la dependencia. El consumo repetido lo que lleva es a la dependencia psicológica, pero también a la dependencia física, donde la persona siente una necesidad, ¿sí? No es porque lo hago porque nada, estoy aburrido. Consume porque quiere. Sí, pues consume porque ya lo necesita cuando aparece el consumo, porque visceralmente el cuerpo y mi cabeza generó una dependencia que siento que sin eso no puedo vivir. Entonces, esa necesidad se vuelve compulsiva y para evitar el malestar que genera la abstinencia, sigo consumiendo, ¿sí? Pero ¿qué es el consumo problemático? ¿Qué es el consumo problemático? Sí, el porro en sí, no. El tema es todo lo que vieron cuando la primera clase yo le decía esto de cómo cuando pasamos del uso recreativo a al uso social, a la dependencia. Ahí en la dependencia, ¿sí? Comienza a generar alteraciones psicológicas. Puede ser, ¿sí? Que yo tenga una predisposición, ¿sí? Neurológica que me puede causar esquizofrenia, una predisposición emocional o algo que me haya pasado en esos malos viajes. ¿Sí? Habitualmente todo lo que tiene que ver con psicosis, trastornos de ansiedad y esquizofrenia dentro del consumo, de cualquier tipo de consumo, viene de esos malos viajes. ¿Vieron? Como lo decía, había uno que había dicho que había tenido un viaje místico con no sé qué, con brote psicótico. ¿Cómo era que había dicho? Delirio místico con brote psicótico. Bueno, el delirio místico con brote psicótico es un mal viaje, chicos. Es donde me empecé a sentir la persecución, escuché voces y tomé decisiones y acciones que no iban
como corresponde a lo esperado culturalmente o lo esperado emocional, social y físicamente para mí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si esto me pasó una vez, ya hubo una alteración en mi sistema nervioso central que afecta a mis emociones, a mi situación neurológica, a mis conexiones neuronales. Si vuelvo a hacerlo otra vez, va a llegar un momento que sí me voy a enfermar psicológicamente y también me puedo enfermar psicológicamente el cerebro. ¿Sí? Así que hago a tu respuesta y sí puede pasar, pero tiene que tener todo un contexto alrededor. No es que me fumé 2 porros y tuve eso, ¿sí? Hay un uso, una dependencia, un uso abusivo que me lleva a todas esas instancias. Pero bien, hablando de eso, ¿no? De lo que puede llegar a generar, ¿qué es para ustedes el consumo problemático? Exactamente, es eso. El consumo problemático es cuando estas sustancias son recurrentes, o sea, las necesito de manera recurrente y empieza a afectar negativamente a la vida del individuo, ¿sí? Pero no afecta negativamente nada más a mi vida como individuo, sino también a mis relaciones interpersonales, al trabajo, a la escuela, ¿sí? Y este consumo no solo pone en juego la integridad física, sino que también la integridad mental y que puede generar consecuencias sociales y económicas, ¿sí? Entre esas características, por ejemplo, están las que vos dijiste, la dependencia, que, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a tener la pérdida de control. Yo necesito consumir y no puedo dejar de consumir y no me importa la mala que venga. No me importa qué consecuencia negativa voy a tener. Yo la necesito. Como yo les dije antes, no es que consumo porque quiero y nada más. Mi cuerpo empieza a verlo como una necesidad compulsiva, que no puedo controlarla, no puedo gestionarla a menos que tenga las herramientas adecuadas. Entonces, si de repente quiero consumir y no tengo, y bueno, me sale tanto, y bueno, le robo no sé, le robo el mini componente a mi vieja, sí, no, en realidad es lo mismo. El tiempo, sí. Ujú. Es que no tiene que ver la edad en todos los contextos, o sea, del consumo. ¿Vieron cuando hablamos de la construcción del sujeto, el pibe de 13 años, ¿sí? Lo busca de una manera recreativa. Empieza su consumo de una manera recreativa. La persona adulta mayor comienza el consumo de una manera que ya sabe muchas de sus consecuencias, porque según la teoría, ¿no? Ha vivido y ha visto consecuencias a su alrededor con respecto a las personas que consumen. No tiene que ver tanto la edad, sino el contexto social, emocional y fisiológico que estoy atravesando. Aparte, miren como vimos antes los consumos. Imagínate que vos tenés 30 años. ¿Por qué necesariamente tenemos que pensar al consumo del consumo problemático como el consumo de la cocaína o la marihuana?
Si vos tenés 33 años, tuviste un accidente, ¿sí? Tuviste un accidente, te pegaste un palo, te rompiste la rodilla, te comenzaron a dar clínicamente morfina, después te dieron el alta y dijeron no, pero vos generaste. ¿Por qué? Porque empezaron a haber situaciones que cambiaron en tu vida. Por eso no solo afecta lo físico, sino lo emocional y lo social. Vos perdiste el laburo porque te quebraste la pierna, vos encima que perdiste el laburo, no sé, tu mujer te dejó, tus hijos no te hacen caso, todo te desborda y dijiste, che, cuando me daban la morfina, no solo me calmaba el dolor físico, sino que por un rato dormía. Entonces busco otra alternativa. ¿Sí? No hay que ver al consumo acorde a la edad. Sí, los chicos adolescentes suelen comenzarlo de una manera recreativa, como una manera de escapar de sus problemas a los cuales aún no tienen herramientas de construcción por los años de vida, y luego se vuelve problemático. Pero eso no quiere decir que el adulto no quede exento de esa situación, porque no es tanto la edad, es el contexto social, económico y cultural que estamos atravesados. ¿Sí? Yo he conocido, acá nosotros en el espacio tenemos chicas que tienen 27, 28 años y que en menos de un año estén perdidas en el consumo y comenzaron como una manera recreativa de estar bien con el novio. Y hoy por hoy no tienen como control del consumo. Entonces no tiene nada que ver, la edad aplica, sí, pero en esos momentos tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos emocional, social, cultural y psicológicamente. Sí. En esto, hasta ahí respondí su duda. Bien. Sí, de cuestiones clínicas y médicas, como decía, más objetivamente, y sí, vos decís, bueno, el chabón de 33 años, yo asumo por mi contexto, también esto, ¿qué miro yo desde mi contexto de vida? Y yo, Diana, tengo 36 años, y no, yo ahora no me metería en el consumo, porque he estudiado, porque he hecho esto, porque sé cómo afecta fisiológicamente, pero yo no sé si un día voy a agarrar y, no sé, me pasa algo y termino sumida ahí. Prefiero tener la herramienta, pero bueno, o sea, nadie está exento de nada en esta vida. No solo de la muerte, en realidad de todo. Nadie está exento de nada. ¿Sí? Entonces, siempre es mejor prevenir, tener herramientas, tener conciencia. Y por sobre todas las cosas, siempre digo lo mismo, ir a terapia para que eso que nos atraviesa lo pongamos en palabra y no lo tengamos que sublimar en el consumo. ¿Sí? Porque nosotros estamos pensando en consumo con un porro, con la cocaína, pero ¿cuántos adultos se hacen adictos al alcohol? El alcohol hoy por hoy es una droga aceptada socialmente, pero que por el estrés empiecen con una copita y esa copita se multiplica, se multiplica, se multiplica y cuando nos damos cuenta y no se puso a consumir alcohol porque era joven y estaba aburrido. No, me tomé un vasito de alcohol y me olvidé de que no tenía que pagar las cuentas y relajé. Y cuando me di cuenta, tengo no solo problemas sociales, problemas con mi mujer, problemas con esto, con aquello. Sino que a todo esto encima le sumo problemas económicos, cirrosis. Y el alcohol muchas veces es uno de los consumos que aparece en los adultos, no aparece en las infancias, en los adolescentes. Bien, esto de las características del consumo problemático es esto, ¿no? La pérdida de control, esto de no poder dejar de consumir, entonces empiezo a experimentar sin pensar en las consecuencias negativas. La tolerancia, ¿sí? Con el tiempo, esto que yo le decía, con el tiempo empiezo a ver que eso no me hace efecto, entonces necesito consumir más para alcanzar el mismo efecto. Entonces, el consumo no tiene techo, siempre es un poquitito más. Empiezo a sentir los síntomas de la abstinencia, ¿sí? Que es este malestar físico cuando no tengo la sustancia y el impacto en la vida diaria, ¿sí? Interfiere con todas las actividades cotidianas. ¿Qué es importante poder nosotros saber? Es identificar las alertas tempranas en el consumo de sustancias. Por ejemplo, si vamos a trabajar con adolescentes o incluso con adultos, este cambio en comportamientos y rutinas.
¿sí? Alteración de lo habitual, como problemas en el rendimiento académico, laboral, irritabilidad, cambio en los horarios, el aislamiento social. Vuelvo, si yo llego a casa o voy por la cuadra y veo que mi vecino son las 8 de la mañana y pasa con una botellita de birra y que ya son las 5 de la tarde y vuelve a pasar con la botellita de birra en vez del mate, y que cuando le falta la birra o no tiene un par de pesos para comprarse la latita, contesta mal y se enoja o revisa billetera ajena, ya estamos envueltos en un consumo problemático. Y los comportamientos de rutina era cuando ya lo veía a las 8 de la mañana, que en vez de ir a comprar factura pasaba al kiosco a comprarse una latita. Pero bueno, hay drogas que nosotros las normalizamos. Si yo veo que me levanto a la mañana y en vez de lavarme los dientes me prendo un pucho, y si no tengo un pucho, voy y me peleo con medio barrio para que me conviden, o le saco de la billetera a Pepito cuando me dijo que no para ir a comprarme un cigarrillo, ya es un consumo problemático. Si yo estoy ahí parado delante de alguien y no por prenderme, si no me prendo un pucho, empiezo a temblar, no puedo sostener el trabajo, me tengo que ir, mi jefe me está remoliendo a Pepe porque me levanté y me fui y no puedo y ya es un consumo problemático. A mí me pasó la semana pasada, no, la anterior, tenía que rendir un parcial, y mi compañero no lo rindió porque empezó a sentir la abstinencia de necesitar un cigarrillo por la ansiedad y los nervios. Y se levantó y le dijo a la profesora, ¿puedo ir a fumar y volver? Y la profesora le dijo, no, no podés. Y se retiró y se sacó creo que un 1 por ahí, bueno, no había respondido nada. Por la misma ansiedad no pudo controlar la abstinencia y él temblaba y empezaba a mover la piernita ahí, tuqui, 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 hasta que se levantó y se fue. Entonces, es una droga normalizada, pero que alteró, ¿sí? Su manera de poder desenvolverse. Y empieza a tener negligencia de responsabilidades, que es también uno de los alertas. Esto de ignorar responsabilidades familiares, sociales, laborales, educativas, por querer ir a consumir. ¿Cuántos no agarran trabajos porque no los dejan fumar adentro? Búsqueda constante de la sustancia, esto de que la persona está todo el tiempo pensando en cómo, cuándo, dónde me puedo hacer el hueco para consumir esto. ¿Sí? Vuelvo, nosotros lo pensamos solamente en estas drogas como cocaína, heroína, marihuana, pero hay drogas que son muchísimo más comunes. El clonazepam, que es re normal que uno diga, no, me acabo de tomar un clona. Sí, pero después está dormido ahí en la mesa, clona, cigarrillo, alcohol, ¿sí? Y los normalizamos. Entonces es importante porque el consumo está ahí también. Sí, solo que hay drogas que las tenemos normalizadas. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Bien, 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 bien. Esperen que perdí la hoja. Vieron que hablamos que uno de los síntomas, ¿no?, que más aparecen, ¿sí?, es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? ¿Qué es la abstinencia para ustedes? Cuando la escuchan, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Va de uno, Gonza. Bien. No sé si habló Agus o Adri. Bien, bien, bien. Pero por sobre todas las cosas, también entender que la abstinencia no es solo la decisión, sino que es la respuesta física
al abandono repentino o a la disminución de ese consumo de esa sustancia a la cual mi cuerpo desarrolló dependencia. ¿Sí? La abstinencia es mi respuesta fisiológica, no solo mi respuesta psicológica y de decisión, sino es como responde mi cuerpo, que es algo que muchas veces no puedo gestionar. ¿Sí? Los distintos tipos de síndrome de abstinencia se presentan con diferentes combinaciones de síntomas, que pueden ser físicos, mentales y emocionales, y que hay que tener en cuenta que si no son controlados por un médico, por psicólogos, psiquiatras, pueden ser muy peligrosos porque nos los llevan a zonas muy oscuras, ¿sí? Los síntomas de la abstinencia de sustancias varían según la sustancia conocida, ¿sí? que consumen. Hay algunos que son como los más comunes, que incluso son los que más aparecen en la tele, yo siempre digo, que es el que les tiembla el cuerpo, les sube fiebre y que están vomitando en algún baño. Pero aparecen un montón alrededor también. Los temblores, ¿sí? El dolor y la molestia muscular, esto de que se les atiborra los músculos o están en posición fetal, ¿sí? Personas con abstinencias muy duras, de mucho consumo y que no la pueden dejar, llegan a no tener control de sus esfínteres. Hambre, ¿sí? Puede ir a los extremos o tener mucha hambre por esta ansiedad o pérdida de apetito completamente, fatiga, transpiración pero con el cuerpo frío, irritabilidad y agitación, depresión, ansiedad, náuseas, vómitos, confusión, insomnio, paranoia, convulsiones, pupilas dilatadas. Fisiológicamente hay un montón de síntomas, ¿sí? Pero cuando alguien consume, ¿no?, alcohol o ciertas drogas con toda regularidad, el cerebro, ¿sí?, lo que hace fisiológicamente es adaptarse a la presencia de estas sustancias. Entonces llega un momento, como decíamos antes, que necesita esa dependencia. La necesito, ¿sí?, a esta sustancia para poder funcionar de manera, según mi percepción, correcta y normal. Entonces, esta dependencia, si de repente la corto, puede aparecer la abstinencia de manera repentina y en donde la disminución de la concentración sanguínea de esta sustancia determinada empieza a afectarme fisiológicamente, ¿sí? Es importante que las abstinencias, ¿sí?, tengan que tratarse médicamente. Porque, por ejemplo, en sustancias como el alcohol, la benzodiazepina, ¿sí?, pueden ser bastante graves y en algunos casos hasta mortal. No es frecuente, pero puede suceder, ¿sí? Por ejemplo, la abstinencia alcohólica puede generar delirios y si no se reconoce y no se trata adecuadamente, puede aparecer convulsiones, intentos de suicidios que nos llevan a la muerte, ¿sí? Vuelvo, son casos puntuales, pero el 15% de los casos de abstinencia alcohólica sin tratamiento terminan en alguna situación mortal. Y pensemos en esto, alcohol, droga socialmente aceptada. No estoy hablando de una droga que la consumen escondidos abajo de un puente, nada, no, es el alcohol, el que compro acá en el kiosco de la otra cuadra, ¿sí? Los síntomas de abstinencia de los opioides pocas veces pueden poner en peligro en la vida, incluso los síntomas de abstinencia a la cocaína, pero sí son muy incómodos, ¿sí? Pueden no ser letales, pueden no, porque recuerden, sí, que cada cuerpo es único y pueden haber producido algunas situaciones clínicas y médicas a lo largo del consumo, ¿sí? Pero un periodo de abstinencia muy prolongado hace que la tolerancia en el cuerpo vaya disminuyendo y que canse, ¿sí? Que no, si yo es alguien que no puedo tener, que me cierra el hambre, que no tengo apetito, y no solo es que me cierra el hambre y no tengo apetito, no tengo energía, no tengo fuerza, no empiezo a generar defensas, ¿sí? Entonces es muy importante esto de que aparezcan las clínicas médicas, ¿sí? Para poder trabajarlo.
La duración exacta de la abstinencia depende de la sustancia que se consume. Así también como la magnitud de la dependencia. No es lo mismo alguien que consume 3, 4 días y alguien de 30 años, ¿sí? Y el tiempo de esta abstinencia puede llevar días, semanas y en algunos casos meses hasta alcanzar la resolución completa de todos los síntomas de la abstinencia, estamos hablando. Después hay que trabajar mucho de no tener recaídas, ¿sí? Alguien que consume es está propenso a volver a consumir, ¿sí? Porque era su herramienta de sublimación. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos todo lo que tenía que ver con el aparato psíquico? Que decían que Freud planteó la sublimación en esto de poder tomar alguna situación que reprimo por el dolor en una actividad que la sublimo en alguna actividad aceptada social y culturalmente, como la gimnasia, el deporte, las personas que consumen ese dolor lo reprimo y lo sublimo en consumo, en el alcohol, en el cigarrillo. Fíjense muchas veces que cuando pasa algo muy grande, el que fuma le agarra alguna situación de ansiedad o está enojado con alguien, lo primero que hace es prenderse un pucho. ¿Sí? Luego también empieza la dependencia, no necesariamente después, es solo cuando pasan situaciones graves o que me generan ruido. Pero es importante entender de que lo sublimo de esa manera. Entonces, mi cuerpo, mi sistema, mi aparato psíquico aprendió a que cuando necesito sublimar aparece el consumo. Entonces, no solo hay que tratar la abstinencia, sino el después también. Por ejemplo, en el alcohol, los primeros signos de abstinencia pueden aparecer un par de horas después de la última bebida y alcanzar su punto máximo entre 24 a 72 horas después. Esta situación del delirio, como decía antes, puede tardarse igual en desarrollarse entre 48 y 72 horas. Pero la abstinencia en sí puede durar hasta 8 días todos los síntomas. Todo lo que tiene que ver con opioides de acción corta, como la heroína, o analgésicos recetados, como hablábamos del tramadol, no sé, de la no me sale el nombre ahora. La acción corta generalmente comienza entre 8 y 24 horas después del último uso y duran un promedio de 4 a 10 días. Después, los opiáceos de acción prolongada, como la metadona, ¿sí? Pueden tardar entre 2 o 4 días en aparecer y ahí ya ven, por ejemplo, todo lo que es la abstinencia desaparece en un plazo de 10 días. Piensen en esto, ¿no? Las benzodiazepaminas, que es la que yo hablaba, como el Xanax, el clonazepam, el Valium. Piensen que son drogas, o sea, químicos que se venden como receta. La abstinencia puede comenzar entre 1 o 4 días después del último consumo y su máxima intensidad puede aparecer incluso 2 semanas después. Y en algunas personas los síntomas de abstinencia tardan años en irse si no hay un tratamiento, ¿sí? Entonces es muy importante esto de entender que la gravedad y la duración de la abstinencia dependen mucho de los factores, de la cantidad de droga consumida y también de su frecuencia, ¿sí? Es incómoda e incluso puede estancar todo lo que tiene que ver con las ganas de seguir la recuperación. También entender esto, ¿no? Que la abstinencia puede llevarlos a que para evitar este dolor vuelva a haber una recurrencia del consumir, ¿sí? Por eso es muy importante llevarla adelante en hospitales, en clínicas, en casas de seguridad, porque nos puede causar malestar. Y aparte piensen en que aparecen nerviosismo, ansiedad, enojos. Entonces de repente puedo estar con alguien dentro de mi casa y generar algún disturbio, ¿sí? En el cual puedo lastimar a mí mismo o a otros, ¿sí? Por ejemplo, en la cocaína es una droga estimulante, ¿sí? Que es adictiva y que influye en este centro de recompensa que nosotros tenemos neurológicamente. Lo que necesita el cerebro es bloquear la eliminación de dopamina de la sinapsis. ¿Qué quiere decir la dopamina? Ese químico natural que nosotros tenemos. Ese efecto en el cerebro refuerza el consumo de cocaína y sienta las bases para futuros
patrones compulsivos del consumo, ¿sí? Y a su vez esto puede impulsar el desarrollo de la dependencia fisiológica. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de la abstinencia de la cocaína? Rara vez, a comparación de incluso, como decíamos, el alcohol o los opiáceos, la cocaína rara vez es físicamente peligrosa, pero puede incluir muchos síntomas psicológicos angustiantes, como por ejemplo el estado de ánimo deprimido, el cansancio, letargo continuo, insomnia o hipersomnia, que quiere decir que duermo, pero mi cuerpo está en estado de alerta y me despierto, no puedo dormir por un largo tramo y me duermo todo lleno, ansiedad, irritabilidad, paranoia. A diferencia del alcohol, no me disminuye el apetito, me aumenta el apetito y tengo problemas de concentración, pensamientos y movimientos lentos y por sobre todo un deseo intenso de la droga, ¿sí? Entonces es muy importante entender que en estos casos, por ejemplo, cocaína, que nosotros pensamos como me va a costar un montón la desintoxicación por una cuestión física, en realidad con la cocaína me cuesta de una manera intensa, por la parte psicológica y emocional, ¿sí? Y con más razón, nuestra cabeza muchas veces es nuestra peor enemiga. Necesitamos acompañamiento psicológico, psiquiátrico y médico. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, algo para aportar, comentar, chicos? Ujú, ujú. Bien, felicitaciones. Bueno, bueno, es genial porque vos sos consciente de que, como decíamos hace un rato, que yo tal vez aporto la parte teórica, pero vos lo vivencial. Esto de, no es algo que se corta, que pasó la abstinencia y ya está, sino que pueden aparecer episodios luego, ¿sí? Que es algo con lo que vos tenés que estar preparado y acompañado recurrentemente a poder sobrellevarlos y salir adelante. Bien. Gonza, igual vos seguís haciendo terapia. Bien. Está bueno eso, porque también es esta, no, nosotros no nos salvamos solos. Y en esta instancia, el propio enemigo muchas veces es nuestra propia cabeza. Y, y decir, sí, bien. No, y está bueno también porque ves esa referencia de Cami, por ejemplo, de vivir la experiencia como tu compañera y esa persona que fue compañera de la fundación, la experiencia en carne propia que también tuvo situaciones similares, porque cada caso es distinto, pero situaciones similares que lo fueron atravesando. Claro, bueno, está bueno eso, esa mirada de autoconciencia, porque es muy complejo. O sea, la realidad yo estoy atravesada por una situación muy cercana de alguien que salió hace poquito
Y la realidad es que incluso esta semanita tuvimos un mini intercambio de ideas en las cuales yo le planteaba esto. Es muy necesario hacer la autoconciencia de no podemos solo, o sea, nuestro propio enemigo es nuestra propia cabeza. Y él decidió no seguir sus terapias y demás. Y hay una parte mía que ya está esperando en que cualquier momento vuelva a tener una recaída porque volvió a sus mismos encuentros, sus mismas juntas. Y nada, es mucho más complejo en esto de cuando nos atraviesa de manera personal, porque uno no puede separar emociones objetivamente. Ya lo querés mandar a la repipa, no le tenés la misma paciencia. Eh, pero es complejo esto de no tener la autoconciencia, ¿sí? Que es lo que nos vamos a cruzar mucho en este mundo, de no puedo solo, o sea, hay momentos en que sí siento que estoy re bien, que logré superarlo, pero saber que necesito ese acompañamiento porque hay un montón de cosas que trabajarme, no solo el consumo en sí, sino todo lo que me llevó a esas instancias. Que no sé, la terapia no es de algo de un día para otro. Terapia muchas veces lleva muchos años, porque nos lleva muchos años entendernos a nosotros. Pero bueno, chiquis, muchas gracias por la experiencia compartida. Van a ver que en el manual, ¿sí? Hay un caso teórico, eh, o sea, un caso primero que lo busco. Ay, se me perdió. Bueno, hay como un pequeño caso para que ustedes lo puedan leer. Ay, sí. Acá, un caso ficticio, Juan, un joven en riesgo de consumo problemático, Juan tiene 24 años, vive en una ciudad mediana. Bueno, les cuento un poco el contexto, la historia personal, su situación actual y hay unas preguntas para reflexión, ¿sí? ¿Qué factores emocionales y sociales crees que están impulsados a Juan a recurrir al consumo de sustancias? ¿Qué otras intervenciones podrían ser útiles para ayudar a Juan a mejorar su bienestar emocional y social? ¿Cómo se podría involucrar a la familia de Juan de manera efectiva en el proceso de intervención? ¿Qué estrategias específicas podrían ayudar a Juan a mejorar su rendimiento laboral y sus relaciones interpersonales? ¿Y cómo se puede prevenir que Juan recaiga en el consumo de sustancias a largo plazo? ¿Sí? Eso lo van a trabajar ustedes, lo van a responder para entregar y después hay unas preguntas disparadoras, ¿sí? Que esas las van a traer respondidas para la semana que viene, pero las vamos a trabajar nosotros acá en el ida y vuelta, ¿sí? Para que cada uno dé su opinión y la podamos trabajar. Que dice, ¿qué efectos crees que tendría el consumo de sustancias en una persona que ya enfrenta problemas psicológicos o sociales previos? ¿Cómo se podrían identificar las alertas tempranas de consumo problemático en un adolescente o un joven adulto? ¿Cuál es la diferencia entre el uso recreativo de una sustancia y el consumo problemático? ¿Qué papel juegan las instituciones sociales, familia, escuela, comunidad en la prevención del consumo de sustancias? ¿Y por qué es importante la intervención temprana en el consumo de sustancias? ¿Cuáles serían los primeros pasos para abordar este problema? La idea es que esas preguntas no me las entreguen, sino que las tengan ahí en borrador para que la semana que viene leamos una pregunta juntos, la vayamos respondiendo, debatiendo, interactuando, teniendo en cuenta que son situaciones que nos van a atravesar y que está bueno tener la mirada crítica y objetiva desde cada punto de vista y también entendiendo que acá hay una diversidad de edades, hay diversidades de comunidades, entonces estaría bueno como para generar un debate y trabajarlo ahí, ¿sí? Nos vemos la semana que viene y cualquier cosita me van escribiendo, chicos. Chau, chau.